el Ministerio ha insistido más de una vez que no hay ideología de género. No hay ideología de género. No existe la ideología de género. No tenemos absolutamente nada de ideología, de nociones de género. ¿La ideología de género no existe? Ideología de género, enfoque de género, teoría de género, todo es lo mismo. Pero, ¿por qué dicen género y no sexo? Porque la palabra género les permite esconder sus propósitos reales. Y entonces definen género, tal cual lo expresa Marilu Martens. El género es una construcción social. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que las identidades como hombre y mujer son inventos de la sociedad. Y además, que como dice Judith Butler, el género es performativo. O sea, no es un hecho, sino que puedes elegir cómo quieres ser. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? Que si aceptamos que ser hombre o mujer no es natural, sino una construcción que hacemos basada en decisiones de nuestro día a día, entonces nuestros niños podrían elegir ser entre esto y más. ¿Y por qué quieren hacerlo en la escuela? Porque en la escuela los niños, lejos de los valores de su familia, pueden ser fácilmente reprogramados sobre su sexualidad. A todo esto, los ideólogos de género lo llaman cachosamente construcción de la identidad, y eso es lo que quieren hacer pasar por igualdad. Así que no te dejes engañar. La palabra género empieza a utilizarse por primera vez en la historia con un médico de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Este médico psiquiatra dice que todos los seres humanos nacemos neutros, es decir, que el género es una construcción que se hace y que no depende de las condiciones biológicas con las cuales cada uno nace, con lo cual él pretende demostrar su teoría. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente: él necesitaba un par de hermanos para poder demostrar su teoría. ¿Cuál era su teoría? Que como hombres y mujeres nacemos neutros, pues entonces la sociedad es la que va a marcar si somos hombres o mujeres, y en esa medida entonces si yo crío a un niño como niña sin que él se entere y sin que nadie se lo diga, ese muchachito se va a comportar como niña. Y el niño que yo crío como varón se va a comportar como varón. Con tan mala suerte para un par de criaturas y tan buena suerte para este señor, que aparecieron un par de niños gemelos. Estos niños nacieron en 1965 y debieron ser sometidos a la circuncisión. Los padres autorizaron circuncidarlos porque pensaron que se iba a hacer con el método tradicional. Pero para sorpresa de ellos, vamos avanzando, para sorpresa de ellos, la circuncisión, aquí está el médico de quien les hablaba, el doctor John Money, pero vamos adelante que quiero que vean a los niños. Estos niños no fueron sometidos a la circuncisión por el método tradicional, sino que se utilizó corriente eléctrica. Resulta que uno de los niños, Bruce, resultó quemado. Entonces, obviamente, hizo necrosis y como consecuencia necesitaron amputar genitales. Entonces, los padres, allí está la madre con el par de bebés, habían visto en la televisión al doctor John Money decir que todos nacemos neutros y que depende cómo criemos a unos o a otros, nos vamos a convertir en eso. Entonces, fueron a visitarlos, ellos son de Canadá, fueron hasta Estados Unidos, hablaron con este médico y este señor lo que les dijo es: vamos a hacer una vagina rústica para Bruce, pues para que no tenga problemas en la eliminación, pero vamos a tratarlo como niña. Vamos a cambiar el registro civil de nacimiento y nos vamos a encargar de que absolutamente nadie sepa que Bruce es un niño, ni su hermano ni su familia. Como todos los bebés se parecen cuando nacen, y salvo que uno les quite la ropita sabe si es un niño o es una niña, pues entonces lo que le dijeron a su familia, abuelos, tíos, era que se habían equivocado, que realmente era una niña, pero que había sido un despiste. A partir de ese momento, Bruce cambia su nombre y se convierte en Brenda y empieza a ser tratado como niña. Entonces crecen el par de hermanos, uno como niño y el otro como niña. Aquí está Brenda,
porque realmente la niña, que es un niño genéticamente, empieza a tratar de comportarse como niña sin lograrlo. Odia las Barbies, no le gusta que le pongan vestidos, no le gusta jugar con muñecas, es demasiado brusca realmente y además tiene unas depresiones fuertes porque ella quiere jugar con los juguetes de su hermano y quiere jugar y comportarse como su hermano. Nadie le ha dicho que ella es un niño. Llega a la edad de adolescencia, el médico permanentemente está monitoreando al par de hermanos para confirmar que efectivamente se comporten como varón y hembra. Con tan mala suerte para este médico que no lo logra. Brenda además se rehúsa a comportarse como niña, entonces este hombre, apoyado en la teoría de Kinsey, que más adelante les voy a hablar del doctor Kinsey, que era un zoólogo norteamericano, pues decide hacer que los niños se desnuden y que se observen, inclusive se toquen y que haya ciertos roces que obviamente son un abuso contra los menores, para que Brenda entienda las diferencias entre hombre y mujer. Ella dice que ser mujer es tener el cabello largo y tener vestido, y él los obliga a mirarse físicamente para demostrarle que hombre y mujer no es tener cabello largo ni tener un vestido. Como consecuencia de esto, la niña se niega a seguir en el tratamiento, ahí que obviamente está siendo hormonada para evitar que aparezcan caracteres masculinos, voz gruesa, vello facial, etcétera. Y entonces, al negarse a volver, su padre decide contarle la verdad. Obviamente es un adolescente, Bruce, allí vuelve a tomar su identidad de Bruce, deja de hormonarse y ya para los años 80 existía la posibilidad quirúrgica de hacer una reconstrucción de miembro viril. A partir de ese momento empieza su rehabilitación, obviamente para ser lo que es, se casa, el matrimonio no prospera, dura 2 años, su hermano Brian nunca se va a perdonar el que él haya sido un niño y su hermano haya tenido que sufrir lo que él hubiera podido sufrir. Como consecuencia de eso, su hermano se suicida y 2 años después lo hace Bruce, que para la época se había llamado David, porque él decía que era una lucha de David contra Goliat. Él era un niño y aquel monstruo se había aprovechado justamente de que él era un niño y de que sus padres estaban angustiados y querían el bien para su hijo. Así que en el 2004 también se suicida. Pero antes de suicidarse los 2 hermanos, y los invito a que ustedes vean el video de ellos en YouTube, antes de suicidarse le cuentan al mundo realmente lo que hizo el doctor John Money y cómo esa palabra género que él puso de moda, distinto del género gramatical, realmente es una aberración. ¿Quiénes defienden el currículo nacional? La vemos defendiendo arduamente el currículo nacional en distintos medios de comunicación. Bajo la bandera de la igualdad de oportunidades, intenta hacer creer que la ideología de género no tiene nada que ver con el enfoque de género y que mucho menos está presente en el plan de estudios del Ministerio de Educación. Decir que soy antropóloga, especialista en temas de sexualidad, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia y profesora de estudios de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, lo primero que tengo que decir respecto a tu pregunta de que si ideología de género está o no en el currículo, primero que nada, la ideología de género no existe. La ideología de género no existe. La ideología de género no existe. Angélica Mota es presentada como especialista de sexo y género de una reconocida universidad peruana, pero ¿realmente es imparcial en sus comentarios? Eso es una construcción social y por lo tanto puede cambiar en el tiempo. Entonces, lo que nos dicen los estudios de género, han recogido evidencia de diferentes lugares del mundo, de diferentes tiempos históricos, y nos dicen lo que significa ser hombre y ser mujer en cada sociedad es diferente y va cambiando. Veamos algunas de sus publicaciones en Facebook. Para empezar, tiene una clara inclinación política favorable a partidos que abiertamente defienden el aborto y la agenda LGTB. Cree que financiar el aborto es hermoso, tal cual podemos apreciar en este post donde felicita al gobierno holandés por promover el aborto tras la negativa del presidente estadounidense Donald Trump en Estados Unidos. También
destaca este tipo de encuestas en la que supuestamente los padres de familia están a favor de que los niños aprendan de sexo, conociendo sus cuerpos a través de videos. ¿A usted le preguntaron si está de acuerdo? Por si fuera poco, comparte contenidos como este, donde podemos apreciar a 2 niños besándose en la boca. Una clara vulneración a los derechos de los menores que aparecen en la imagen. Entonces, ¿la posición de la señora Mota realmente es imparcial? Ahora ya entendemos por qué defiende con uñas y dientes el currículo nacional. Estos grupos, como tú llamas, que son ultraconservadores, en realidad se trata de grupos muy radicales, extremistas. Lo que están cuestionando no es el currículo en general, lo que están cuestionando es la incorporación de la palabra género. En los últimos debates vinculados a la presencia de la ideología de género en el currículo nacional, hemos escuchado a distintos voceros que defienden la posición del Ministerio de Educación del Perú. Una de las que aparece en muchos medios es Susana Chávez, directora de Pronsex. Primero empecemos explicando qué es Pronsex. Pronsex es una organización no gubernamental feminista que bajo la bandera de la defensa de los derechos reproductivos de la mujer busca promover el aborto y la agenda homosexual en el Perú. Pero, ¿cómo se financia? Nuevos reportes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional revelaron que la multinacional del aborto, Planned Parenthood, sí, los mismos que trafican con fetos humanos, ha financiado a la ONG Pronsex con más de $500,000 en el 2015. En todo caso, la rabiosa defensa del currículo nacional no es espontánea, sino que responde a intereses multinacionales que lucran con la vida de los no nacidos y con la sexualidad de los niños peruanos. Métodos anticonceptivos, clínicas abortistas, tratamientos hormonales y hasta operaciones de cambio de sexo correrán por cuenta del Estado. Es decir, los millones de dólares saldrán de nuestros bolsillos. Susana Chávez podría llevar el título de la mayor activista pro aborto en el Perú. Esto quiere decir que es la que promueve con mayor fuerza, a través de los medios, lobbies congresales y ministeriales, como organismos internacionales, a través de su propia ONG Pronsex, el aborto en el Perú, ya sea legal o no. ¿Realmente está en capacidad de defender los intereses de nuestros hijos? No te dejes engañar. Tu participación. Sí, mira, al respecto de eso yo creo que es bien importante distinguir entre lo que es el género y la orientación sexual. Son dos cosas diferentes que todo el tiempo las están mezclando en esta discusión y creo que es importante entender que se trata de cosas diferentes, ¿no? El género lo que nos dice es cómo se construye el ser hombre o mujer en cada sociedad. Y en cada sociedad, como nuestro compañero, como David también lo ha dicho, ¿no? En Escocia los hombres se visten de una manera, en el Perú de otra, en Escocia seguramente los roles de los hombres son distintos también a los roles de los hombres en el Perú. Esa es la identidad de género. O sea, siendo hombre o mujer, ¿qué es lo que la sociedad dice que te corresponde? Y muchas veces lo que la sociedad dice que te corresponde es bastante injusto para las mujeres, porque se les dan menos posibilidades y menos oportunidades. Claro. Eso es género, ¿ya? Orientación sexual es la orientación de tu deseo sexual, ¿no? Si eres mujer, si te gusta una mujer, eres lesbiana. Si eres hombre y te gusta un hombre, eres homosexual. Y si te gusta alguien, si eres mujer y te gusta un hombre, eres heterosexual y viceversa. ¿No es cierto? Entonces, esas son dos cosas que son distintas, porque una mujer puede ser femenina, tener una identidad de género femenina y que le guste una mujer y ser lesbiana. Pero también puede tener una identidad de género que sea un poco más masculina y que le guste
una mujer o un hombre. Es ideología de género. Esos dos conceptos son distintos. Y está en la currícula. Y eso no es algo que se induce, eso es algo que existe. ¿Está en la currícula eso que tú has dicho o no? Está en la currícula. Gracias. La orientación sexual. Angélica, quiero que termine. ¿Está eso que tú has dicho en la currícula? Lo que está en la currícula es el respeto de las personas por orientación sexual y por identidad de género. Yo he explicado esos dos conceptos. Gracias, Angélica. Acabas de decir la verdad. Mi nombre es David Flores, vengo de parte de CONAFAM y del colectivo Comicios No Te Metas. Y bueno, usted, señora ministra, insiste en que ha hecho lo máximo posible para que esta currícula sea lo más representativo de las opiniones de la población. Bueno, quisiera hacerle recordar que tuvo alrededor de 30.000 personas en la puerta de su oficina el jueves, gente que está en desacuerdo con la currícula, así que quizás quisiera dejar de decir eso. 2. Cuando usted habla de estos temas, constantemente mantiene el discurso que viene a explicarnos, que no entendemos, que desinformamos, que no hemos leído. Es como si no supiéramos leer. Realmente yo encuentro eso insultante. Y resulta que sí hemos leído. Y no solamente hemos leído la currícula, hemos leído a las fuentes de este pensamiento, a quienes inventaron la distinción entre sexo y género, como a Gail Rabin o a Butler. Gail Rabin inventó el sistema sexo-género. O a Butler, que insiste en que el género no tiene por qué coincidir con el sexo, que es una construcción social, que es una invención, que si uno nace con genitales masculinos y quiere ser cualquier otra cosa, está perfectamente normal. En efecto, se dice que el género es una construcción social, no lo creemos. Sí es verdad que hay formas en las cuales se interpreta el ser hombre o mujer en las culturas, pero esos son símbolos de un hecho natural. Es verdad que uno puede usar, los hombres usan falda en, no sé, en Escocia, pero eso no significa que haya un símbolo de virilidad detrás. No es que está intentando ser mujer, es que es un hombre y allá ser hombre implica usar falda. Y algo más, no es una construcción social. Si quiere realmente que nos pongamos de acuerdo, hablemos de igualdad de oportunidades. Si realmente cree que se busca la igualdad, está bien. Los hombres y las mujeres sí son iguales, pero no son idénticos. Quiere una solución, elimine toda referencia a la ideología de género, al género, en los documentos del Ministerio de Educación. Buen día, señora ministra Marilu Marta, funcionarios del Ministerio de Educación. Nosotros estamos preocupados porque se nos repite reiteradamente que estamos mintiéndole al país con motivaciones inexplicables. Entonces, créanme que todos los que estamos acá somos cristianos, católicos y evangélicos. Entonces nos preocupa que nos llamen mentirosos de modo sistemático el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Le muestro la página 16 del currículo que tanto se defiende que no tiene ideología de género, y dice claramente, está ahí en el ecran, dice lo siguiente: todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Perfecto. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Perfecto. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y por lo tanto todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Muy bien, todos estamos de acuerdo hasta ahí porque entendemos que cuando hablan de género, hablan de hombre y de mujer. Si bien aquello, y acá viene el problema, que consideramos femenino o masculino, se basa en una diferencia biológico-sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestra interacción. Ministro, esto es ideología de género. Pueden ponerle cualquier título en este documento, pero eso es ideología de género. Y en la página 22 de este mismo currículum nacional, y se lo digo, miren, con todo mi corazón, así, en este momento sobre la mesa, no estoy queriendo molestar a nadie, ni queriendo facilitar su gestión. Estamos queriendo construir un Perú nuevo, un Perú distinto. Y miren lo que dice en la página 22, construye su identidad, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Con las personas que hemos discutido en otros espacios dicen, no, ustedes están interpretando mal eso. Pero señora ministra, hay un documento publicado en la web de Lineamientos para una educación sexual integral que explica claramente que los maestros deben entender, ¿no es cierto?, reconoce a sus estudiantes como personas con derecho a ejercer su sexualidad. Porque esa es la otra idea de la ideología de género, que los niños están completos
y pueden ejercer su sexualidad a la edad más temprana. Son dos conceptos que no solamente se pretenden aplicar acá, sino que se han aplicado en el mundo. O sea, no es que estamos nosotros inventando nada. Estos son cosas que se han aplicado en diferentes países con efectos devastadores, porque los chiquitos están empezando su sexualidad a los 11, 12, 13 años, las niñas en México, impregnadas de ideología de género, están teniendo que vaciarles el útero, los ovarios, no tienen cáncer a las mamas a los 15, 16 años. Y obviamente su proyecto de vida, ¿cuándo será? ¿25 años? ¿30 años? Realmente el tema es muy penoso de lo que está haciéndose, la manera como se están manipulando los sistemas educativos del mundo, y como ustedes mismos lo reconocen, porque aquí en el currículo educativo ustedes están asumiendo que estas son recomendaciones internacionales que están aplicando en el Perú. Mi pregunta es, ya para no estar en esa discusión de si está o no está, porque para nosotros no nos cabe la menor duda que la ideología de género está en el currículo nacional, y de tal manera está que además hay una serie de documentos pedagógicos aplicativos, libros, como una quincena de libros, hechos por el INEDU, por la editorial Norma, por la editorial Santillana y aplicados en los últimos 9 años, como usted muy bien ha dicho. Esto no es nuevo, se ha venido aplicando desde el año, se postuló el 2004 y se ha aplicado desde el año 2009. Tenemos 7 años de ideología de género en la educación secundaria en nuestro país, con efectos devastadores. Hay una investigación muy seria de la Universidad de Piura, la magíster Gloria Huarcaya, sobre los textos escolares y todos los contenidos de la ideología de género que ya se enseñó a los alumnos de secundaria, y que explicaría, señora ministra, la cantidad de niños homosexuales que hay en este momento, jovencitos de 18, 19, 20 años, que salieron de las escuelas secundarias en los últimos años. Entonces, no estamos nosotros inventando una preocupación insana, sino que tenemos una preocupación legítima por los niños del Perú. Todos estos pastores que usted va acá son formadores de vidas. Son personas que están preocupadas precisamente en cambiar desde el espíritu, el alma y el cuerpo a los seres humanos. Entonces tienen una tremenda carga espiritual y moral por lo que significa este currículo nacional, y todos los textos que ya se han aprobado mediante resolución 627-2014 de 14 de diciembre del año pasado, aprobó el Ministerio de Educación los textos escolares que se van a aplicar en la enseñanza a partir de este año, o sea, a partir de marzo. Y hay una serie de libros que ya han sido materia de la evaluación de la magíster Gloria Huarcaya, que contienen ideología de género. Entonces no solamente estamos hablando de la Guía de Educación Sexual Integral, sino de muchos otros documentos que son aplicativos y que desarrollan la ideología de género de modo textual, con antologías literarias, con una serie de elementos que a uno, sin lugar a dudas, le permiten llegar a la conclusión que hay una intencionalidad de imponer la ideología de género en la currícula nacional y en la educación peruana. Mi pregunta, señora ministra, si la ideología de género no está, según ustedes, en estos documentos, entonces, ¿por qué los libros que en este momento se van a repartir, o ya algunos se han repartido a nivel nacional, sí contienen la ideología de género, y es un hecho inobjetable porque están los contenidos ahí y hay investigaciones al respecto? Gracias. Gracias, doctora Mejía. Vamos con 3 preguntas, por favor. Va a responder la señora ministra. Yo los dejo para que ustedes después sigan preguntando. El equipo técnico se va a quedar para contestar. No podemos callar más. Llegó el momento de actuar. Salgamos a las calles a exigir que el derecho de educar sexual y moralmente a los niños es de los padres. Llegó la hora, queridos padres de familia, de despertar y reclamar y hacer valer nuestros valores, nuestros derechos, nuestra familia. Hicemos la bandera, pero la bandera de la familia. El silencio nos hace daño. Levantemos la bandera en defensa de los niños y de la familia. Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia garantizar el derecho de todos los niños, porque el derecho de los niños prevalece sobre cualquier otro derecho. Podrán callar la voz de una mujer, pero no podrán callar la voz de un pueblo.
seguiremos protegiendo a nuestros niños, adolescentes y a las futuras generaciones de leyes que quieren distorsionar el modelo original de la familia. Poner sus creencias a todos. Se mantienen, hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto. Somos un grupo de padres y abuelos que nos hemos organizado para defender a nuestros hijos y nietos. Ustedes son nuestra voz. Salgan a la calle y marchen por nuestros derechos. Les habla Antero Flores Araoz y quería invitarlos a todos los que creemos en la familia, a los que creemos en una sociedad plural pero moral, que se integren a esta lucha a favor, no en contra, sino a favor de la familia, de nuestras creencias y de una educación en valores. No nos olvidemos que el que calla otorga y no debemos callarnos. Tenemos que elevar nuestra voz, porque si callamos seremos cómplices y después no nos quejemos. Ya no es igualdad de derechos, sino igualdad en todos los aspectos. O sea, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres. O sea, ya basta. Y algunas veces eso lo inculcan. Ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género, que se enseña en algunos colegios, que mantienen algunas asambleístas nuestras, y yo respeto mucho eso. Lo que tampoco es correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos. Que básicamente no existe hombre o mujer natural. O sea, el sexo biológico no determina al hombre y la mujer, sino las condiciones sociales. Entonces uno tiene derecho, la libertad es elegir incluso si uno es hombre o mujer. Por favor, eso no resiste el menor análisis. Es una barbaridad que atenta contra todo. Leyes naturales, contra todo. Pero se mantiene eso. Se mantienen, hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto. Y no se lo impongan a los chicos, porque hay gente que le está enseñando eso a nuestros jóvenes. Buenos días, mi nombre es Tami Arimborgo, soy congresista de la República y hago un llamado a todos los padres de familia, a los jóvenes, a adolescentes que se sumen a este colectivo que busca defender a la familia, que busca defender a la niñez. Con mis hijos no te metas, vamos luchando todos para preservar a la familia, para preservar los valores, entendiendo también de que esto es un proceso de modernización que nos dicen por ahí. Yo creo que la modernización está en el hogar, está en la familia, está en la forma como nosotros enseñamos a nuestros niños educación sexual. Por otro lado, también invocando el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, decir a los padres que ellos son los primeros llamados a intervenir en la educación, en la formación de sus hijos. No tengamos miedo, caminemos, despierta Perú, despierta pueblo, vamos todos por la niñez. Soy madre y amo profundamente a mis hijos. Tenía 18 años cuando fui mamá por primera vez y en ese entonces no fue fácil sacar todo adelante. Era modelo en uno de los programas más populares y el apoyo más importante fue el de mi familia. Hoy tengo 2 hijas y un hijo y jamás me opondría a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como tampoco me opondría a que se promuevan leyes que los protejan de cualquier tipo de discriminación. Pero no estoy de acuerdo que usando algo tan valioso e importante como la igualdad y el respeto nos quieran imponer una ideología. Sí, ideología de género es precisamente lo que se expone en el Currículo Nacional de Educación Básica, insertando términos propios de esta ideología, como igualdad de género, identidad sexual y de género, relaciones de género e identidad de género entre otros. Esta última expone que nuestros hijos pueden elegir libremente si son hombres o mujeres, independientemente del sexo con el cual nacen. Podemos compartir o no esta idea, pero lo que sí creemos es que el Estado no tiene por qué promover ninguna ideología, ni construir la identidad de nuestros hijos. Ellos nacieron con una identidad y tienen derecho a que ésta se respete. Formar a los hijos es responsabilidad de los padres, no del Estado.
Simplemente hemos pedido que se retire toda terminología de esta ideología de género. ¿Y saben qué? No quieren. ¿Por qué? ¿Qué intereses están defendiendo a costa de nuestros hijos? Unámonos para preservar nuestros derechos y los de nuestros hijos. Este 4 de marzo, en una gran marcha nacional, diremos todos juntos: con mis hijos no te metas. Este sábado 4 de marzo se va a realizar una marcha en el centro de Lima en contra de lo que sí existe, que se llama ideología de género, que es un veneno que le han querido meter a los niños mediante un programa educativo en donde hay gente que considera que su manera de vida nos las tiene que imponer a todos los que pensamos de una manera diferente a ellos. Los hombres y las mujeres no son iguales, somos diferentes. Y respetando cualquier tipo de tendencia o gusto, nosotros los padres debemos educar a nuestros niños como mejor nos parece. No puede venir de ninguna manera ninguna ministra, se apellide Martens o se apellida Saavedra, a decir una niña de 5, 6, 7, 8, 9 años o un niño de 6, 7, 8, 9 años, explora tu sexualidad. Decirle que tiene que vestirse de tal manera o no vestirse de tal manera. Hablarle abiertamente del género o hablarle del sexo sin que nosotros sepamos. La ideología de género sí es un contrabando que nos han querido vender, sí existe. Y hay muchísima gente metida en medios de comunicación que recibe dinero para promover esta ideología de género. A mí, para hacer lo que estoy haciendo, nadie me paga. Simplemente quiero que cualquier persona entienda que a mí no me gusta que se metan con mis hijas. Yo no quiero ningún profesor de ninguna ideología que le hable de sexo a mis hijas. Ni siquiera un padre, y yo soy católico. Yo ya veré cómo y cuándo se lo digo. Pero la ideología de género sí existe, y yo lo considero un veneno, y yo no quiero darle algo así a mis hijas, y mucho menos quiero que me digan que soy tonto o bobo al no darme cuenta de lo que sí existe. Era mucho más grave antes, donde existía de una manera más amplia y directa, porque hay gente que se ha enquistado en el Ministerio de Educación que nos quiere vender la teoría de que todo es relativo, de que nada es realmente importante, de que el hombre es hombre porque lo educan y que la mujer es mujer porque le educan, cuando existe un principio natural. La naturaleza sí importa y tu opinión importa, así que los espero este próximo día 4 en la marcha en contra de la ideología de género, que es algo que sí existe, ministra Martens. Usted simplemente miente al tratar de ocultarlo. Hola, soy Manuel Heredia, soy padre, tengo 2 hijos y amo mucho a mi familia. El fútbol fue mi sueño, lo convertí en una disciplina y hoy en día en mi profesión. He limitado por diferentes equipos de fútbol como Sporting Cristal, Alianza Lima y Cienciano. A los 12 años comenzó la ilusión de jugar al fútbol. En esos momentos comenzaron los comentarios adversos del ambiente en el cual me iba a introducir. Pero el soporte de mi familia me ayudó a superar aquellos obstáculos. Tengo una hija y un hijo y jamás me pondría a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tampoco me pondría de que promuevan leyes para que protejan a mis hijos de cualquier discriminación. Simplemente pedimos que eliminen toda terminología de género en la currícula escolar del Estado. Por eso este 4 de marzo te pido que te unas por los derechos de nuestros hijos. Con mis hijos no tenemos. Hola, soy Rafael Rey y quiero dirigirme a los millones de padres de familia que van a tener oportunidad de ver este mensaje para preguntarles si conocen, si se han enterado en qué consiste la denominada ideología de género. Si no lo saben, yo les recomiendo que se enteren. Y, por ejemplo, una manera que tienen para hacerlo es conectarse a estos 2 enlaces que van a aparecer en pantalla para que vean ustedes a los extremos a los que se ha llegado en algunos países con estas barbaridades y se den cuenta del abuso que los gobiernos y concretamente el gobierno del Perú, el Estado peruano, quiere cometer en contra de los derechos de los niños y de los jóvenes y por supuesto de los propios padres de familia que tienen no solo el deber, sino el derecho de educar y de hacer que se eduque a sus hijos conforme ellos desean, conforme cada padre de familia quiere, y no conforme a lo que quieren algunos burócratas o algunos que intervienen en los gobiernos para manipular la educación de los niños. De manera que los convoco a que se enteren de eso y también los quiero convocar a esa marcha que han organizado distintas instituciones de padres de familia. Ya lo han hecho una vez, que ha sido multitudinaria, marcha que por supuesto de la que no hablaron los medios de comunicación en el Perú,
porque no les interesa, pero se ha convocado a otra marcha que también va a ser multitudinaria el día sábado 4 de marzo próximo, así que los convoco porque creo que vale la pena el esfuerzo de que las instituciones del Estado y concretamente el Ministerio de Educación y el Gobierno sientan esta protesta justa de los padres de familia. Amo profundamente a mis hijas. Tenía 23 años cuando me enteré que iba a ser madre por primera vez y asumí esa gran experiencia como madre soltera y aún más decidí emprender mi primer negocio estando embarazada. Tuve que enfrentarme en la vida por momentos muy difíciles y muy duros y podría coger cada momento difícil para poderme victimizar y poder defender una manera diferente de pensar, pero ¿saben? Eso se llamaría manipulación. Por eso me molesta que usen la victimización para manipular a mi país, para defender una ideología que no es ciencia. Y jamás me opondría a una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sobre todo en un país donde los índices de maltrato hacia la mujer ocupan uno de los primeros puestos en el mundo. Y tampoco me opondría a que se promuevan leyes que protejan a cualquier tipo de discriminación. Tú y yo y todas las personas tenemos una valía por el simple hecho de ser seres humanos y no por nuestros gustos y o preferencias. Unámonos para preservar nuestros derechos y la de nuestros hijos. Este 4 de marzo en la Gran Marcha Nacional y todos diremos, con mis hijos no te metas. Eso no es negociable. Yo la verdad no creía nada acerca de la ideología de género. Para mí era una pérdida de tiempo total porque para mí promovía la igualdad. Se supone que solo promueve la igualdad, se supone, pero resulta que no. Todo el currículo nacional tiene que ver con ideología de género. Nosotros, los peruanos de verdad, no queremos esa ideología de género en nuestros colegios. ¿Saben con qué estoy de acuerdo? Con una igualdad de oportunidades plena para todos. Así uno sea gay, moreno, albino, travesti, cristiano. Seas quien seas, tú mereces ser respetado por quien eres, porque eres un ser humano. Es así de simple. Por eso, nosotros, este 4 de marzo, alzaremos nuestra voz. Los peruanos de verdad vamos a alzar nuestra voz. Si eres un juez, un fiscal, un ministro incluso, si eres una ama de casa, un taxista, un estudiante universitario, sal a marchar con nosotros contra esta ideología este 4 de marzo. Contigo seremos más de 1 millón. Con mis hijos no te metas.